Army Health, tu mejor aliado en la guerra contra el dolor, presenta. Disfruta la existencia, crece tu energía, transforma tu vida. Porque ser es vivir con bienestar. Bienvenidos a Seres, el podcast. Hola, me da muchísimo gusto que nos vean en un episodio más y también nos escuchen a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Él es el psicólogo Diego Zunzunegui y también es maestro en terapia familiar. Mi estimado Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y pues sí, agradezco que me hayas invitado a tu espacio para hablar de este tema que pues yo considero que es muy importante, en especial, pues yo diría que de siempre, pero como que ahora más. Ahora es importante que hablemos de esto porque pues va de mano que muchos casos relacionados a este tema pues han ido en aumento en varios países, en varios lugares. En México es uno de ellos, entonces pues gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por aceptar, mi estimado Diego. Y empecemos con el previo, ¿no? Entendamos de dónde o cómo es que una persona puede llegar a tomar esta decisión. Mi primera pregunta sería, ¿qué podemos entender por dolor emocional y si eso es lo que lo detona? Nunca es fácil hablar de suicidio, nunca es fácil escucharlo tampoco. Como tú dices, es necesario ir como ubicando, ¿no? Desde dónde viene, cuáles pueden ser las causas. Yo diría, tiene muchas causas. El dolor emocional es una de ellas. El dolor emocional creo que lo podemos entender, para decirlo de la manera más sencilla, más simple, que es una sensación subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? Que es una sensación única que tiene cada persona y que no necesariamente está relacionado con un dolor físico. No necesariamente está relacionado con que tú hayas vivido algún traumatismo, alguna lesión, algo que te haya afectado corporalmente, pero puede ir de la mano y que más allá de eso pues tiene que ver con otras situaciones, ¿no? Es muy distinto el sufrimiento, el dolor emocional al estrés, por ejemplo. El estrés puede subirse, puede escalarse a lo que es ya un sufrimiento, pero no siempre es así. Por ejemplo, antes de la pandemia ya se había registrado unos niveles de estrés laboral pues muy grandes, ¿no? Ya de por sí venían muchas personas con lo que se conoce con el síndrome de burnout, pero después de la pandemia, con toda esta cuestión económica complicada, laboral muy complicada, y donde muchos lugares de trabajo que han tenido esta facilidad de llevar el trabajo a casa, como que no han sabido respetar los límites de horario, entonces han puesto a todos sus trabajadores una carga mayor y están muy estresados, están muy explotados, y eso ya puede subir a lo que consideraríamos un sufrimiento. Entonces, pero también puede y tiene que ver con otros factores, tiene que ver muchas veces con nuestra historia de vida, lo que hemos vivido desde nuestra infancia hasta estos días, las relaciones con nuestros familiares, la relación con la pareja, que casi siempre, para que se le considere un dolor emocional, tiene que ver con hechos que nos dañan o que nos lastiman en diferentes formas. Pueden dañarnos en nuestra integridad, ya sea siendo sujetos de violencia. La violencia no tiene solo una forma, que es la física, sino que puede tener distintas formas: la sexual, la emocional, la verbal. La verbal y la emocional van muy de la mano, que tiene que ver con ser sujeto de insultos, de agresiones, de groserías, de humillaciones. Socialmente y culturalmente también hay un gran factor ahí, porque vivimos en una sociedad que tiene muchos tabús todavía, que tiene muchas restricciones, que tiene muchas expectativas de cómo vivir, tanto para hombres como para mujeres. En especial para las mujeres hay tabús muy duros, muy fuertes. Creo que eso se explica en el día a día, ¿no? México es un país feminicida, es un país machista, es un país misógino, que va muy de la mano con cómo es nuestra cultura, ¿no? Con las creencias, con las expectativas que se tiene del hombre, que se tiene de la mujer. Continúa en Seres. Oye, mi estimado Diego, tú como especialista, y estoy muy seguro que dentro de tu carrera has vivido ciertos momentos con ciertos pacientes, ¿no? ¿Cómo podemos entender todo lo que está pasando o experimentando una persona que está considerando llegar a este punto? Pues mira, creo que sería adentrarse a una parte muy oscura de la vida de estas personas. Sería adentrarse a una parte muy dolorosa y muy desesperada. Creo que esos son como los factores más importantes que llevan a una persona a pensar en el suicidio. Llegar al suicidio no es un camino gratuito. Es un camino que implica varias situaciones, varios factores que se van relacionando.
El primero de ellos, o los primeros de ellos, yo diría que tiene que ver con hechos de su historia de vida que son, fíjate, hablando del dolor emocional, que son psíquica y emocionalmente muy dolorosos para tolerarse. Puede ser algo meramente psíquico, o sea, un hecho que no haya puesto en riesgo o haya puesto en peligro la integridad física, pero sí la integridad emocional, que puede ser situaciones familiares como el abandono, como el rechazo, la humillación. Muchas veces esos primeros sucesos muy dolorosos van dejando una marca en estas personas, ¿no? En las personas que piensan en el suicidio. Y conforme van avanzando en su vida, al ser marcados por estas historias tan dolorosas, tan complicadas, yo lo que noto es que hay una tendencia a seguir viviendo estas historias dolorosas. Ojo, no es por gusto, no es por decisión. No es como que una persona se levante cada día y diga, bueno, como yo viví esto muy difícil, voy a volver a repetirlo a lo largo de mi vida. No, no es un acto consciente, no es un acto de voluntad, es algo que tiene que ver con esa marca que tiene cada quien. También muchas veces tiene que ver con la pérdida de la familia, muchas veces tiene que ver con la muerte de los padres, con la muerte de un hermano, que casi siempre ocurre de manera trágica, una enfermedad que llegó y se llevó a la persona muy rápidamente, un accidente, situaciones así de carácter bastante trágico. Tiene que ver primero con esa parte. En segundo, yo voy notando que tiene que ver con el hecho de no hablar sobre estas situaciones. La mayoría de las personas que piensan en el suicidio es porque muchas veces no han podido hablar sobre aquello que les duele, no han encontrado a alguien con quien puedan expresarse, porque muchas veces, como te decía, hablar de lo que nos duele es complicado, es algo muy duro que hacer, pero también es muy difícil encontrar a alguien que nos escuche, porque escuchar, pues al igual que hablar, puede ser doloroso. Digo, no creo que a nadie le resulte agradable escuchar a otra persona, sea quien sea, puede ser un desconocido, un amigo, un familiar, que llegue y les digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, por poner un ejemplo, pues se murió mi mamá, mi papá, me pasó esto de niño, y platicarlo y escucharlo, pues implica, pues sentir, ¿no? Implica empatar, queramos o no, con ese dolor, y muchas personas no están dispuestos a hacerlo. Entonces, socialmente lo que yo voy notando es que nos cuesta mucho hablar de nuestras emociones y nos cuesta mucho hablar de lo que nos duele, nos cuesta mucho hablar de lo que nos entristece, nos cuesta hablar mucho de aquello que nos indigna, de lo que nos parece injusto, de lo que nos enoja, ¿no? Entender qué fue lo que pasó, comprender lo que pasó. Muchas veces cuando se está en ese proceso surgen dudas, que se puedan contestar esas dudas, que a lo mejor puedan construir nuevas realidades. Y no lo digo para que las personas que nos escuchen se vayan con la idea de que construir nuevas realidades es algo fácil, no es como tapar el sol con un dedo, como coloquialmente se dice, no, sino que construir nuevas realidades implica que después de conocerse a uno mismo, pues pueda descubrir nuevas posibilidades de lo que pasó, es descubrir que el pasado no condena a nadie, ¿no? Y un tercer momento tiene que ver con el hecho de que en el suicidio hay una gran agresividad que está dirigida hacia sí mismo. Vamos a poner un poco más de contexto. Freud hablaba que los seres humanos, si bien nos movemos para buscar placer, para sentirnos cómodos, para sentirnos en paz, para sentirnos tranquilos, también hay una parte de nosotros que nos mueve hacia lo destructivo, que nos mueve hacia pelearnos, hacia discutir, hacia agredir, y no solamente a los demás, sino que esas pulsiones destructivas también pueden ser hacia nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no? Según el caso. Entonces, en el caso de las personas que están pensando en el suicidio, están muy enojadas, y no solamente muy enojadas, sino que tienen una ira y una furia que está ahí contenida. Y muchas veces esa ira y esa furia tiene que ver con estos momentos trágicos que te mencionaba, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que, bueno, mi papá, mi mamá, fulanito, quien sea, me agredió, me humilló, fue violento conmigo, entonces yo tengo toda esa ira, tengo toda esa furia, y en lugar de dirigirla hacia allá, la dirijo hacia mí mismo. Eso es lo más interesante para mí del aparato psíquico de la mente. Muchos creen que todo lo que sentimos, si lo ignoramos, se va, ¿no? Desaparece. No, la realidad es que no. Todo lo que ignoramos tiene dos caminos: o lo actuamos o se va al cuerpo. En el caso muy específico del suicidio, lo que sucede es que ese acto agresivo que estaría destinado hacia esas personas, muchas veces no se hace, porque muchas veces las personas que están en esa situación no son conscientes de lo enojadas que están.
ni siquiera lo sienten o lo intuyen, o tal vez lo intuyen, pero muy en lo profundo. O sea, no saben qué tanta rabia tienen dentro y entonces está dirigida hacia sí mismo. O si lo llegaron a intuir en algún momento, puede ser que por el miedo que le tenían esas mismas personas o esos sucesos, en lugar de dirigirlas hacia esas personas por miedo a una represalia mayor, se acaba dirigiendo hacia sí mismo. Es un acto autodestructivo. Suicidio es una palabra en francés que tiene que ver, sui, la primera parte es yo, y sidio tiene que ver con muerte, ¿no? Por eso se derivan varias palabras de ahí, ¿no? Patricidio es muerte al padre, ¿no? Homicidio es muerte a un igual, ¿no? A otro hombre. Y por eso suicidio tiene que ver con yo, no es la destrucción del yo. Esto es Seres. La inflamación es una reacción protectora del tejido vascular para combatir el daño generado por golpes, enfermedades, lesiones o desgaste en el tejido. La exclusiva fórmula de Army Health penetra en el área afectada, reduciendo la inflamación, bloqueando la transmisión bioquímica del dolor en el sistema nervioso. Army Health es una fórmula antidolor sin efectos secundarios, única que contiene curcumin, un poderoso agente activo para eliminar el dolor y la inflamación de manera inmediata. Continúa en Seres. Como familia y amigos, ¿cuál puede ser nuestro rol frente a un caso así? O sea, nos podemos dar cuenta como tal. Entiendo que el primero podría ser estar abiertos a escuchar, ¿no? Pero ¿cómo podemos apoyar a una persona? Creo que es una pregunta muy importante porque creo que alrededor del suicidio también hay muchos mitos, ¿no? Como que existe este mito de que quien avisa no lo hace, ¿no? Quien lo intenta y no lo logra es porque no se quería matar. No. O sea, hay que dejarnos como esas ideas de lado porque cualquier intento suicida, cualquier advertencia es como un factor de muchísimo riesgo. Es como hay que poner atención ahí. Tiene muchísimo peso, ¿no? Así es, o sea, es como ese acto, es hablar, no es al aire, no es a la ligera, es una llamada de atención, sí, pero es una llamada de atención verdadera de hay que enfocarnos aquí porque si no esto sí puede terminar en una muerte, puede terminar en algo muy trágico. Hay que escuchar a la persona, no hay que caer en esta cuestión de como dijo, no lo va a hacer, no, a menospreciar la situación, no. Hay que darle todo el peso que eso requiere, ¿no? Lo quiero decir de manera muy clara, no tengan miedo de que si es necesario llamar a la ambulancia, al doctor, al psiquiatra, al psicólogo, no lo hagan, al contrario, si es necesario hacerlo, háganlo. Si ven que la persona está de fuera de sí, por así decirlo, y no lo pueden controlar y ya es una situación muy peligrosa, llamen a la ambulancia, llamen al médico, llamen a un psicólogo, llamen a alguien que les pueda ayudar en ese momento, porque la realidad es que muchas personas no saben qué hacer en esos casos y la situación pues los puede rebasar. Eso hablando en cuanto a que las personas pues estén dejando clara su intención, ¿no? Pero también es muy cierto que gran parte de la población que vive con una idea suicida, que vive con la idea y la intención de lastimarse, muchas veces no dejan ver eso. Pues es muy complicado saber qué está pasando por sus mentes porque no hablan, no se expresan y porque en realidad muchas de estas personas, no todas, yo he conocido pacientes que han tenido familiares a su alrededor, ya sea sus padres, hermanas, hermanos, tíos, abuelos. A veces hay alguien ahí dentro de la familia que sí les pone atención y que gracias a ellos en específico pueden recibir la atención o se evitan situaciones trágicas. Pero también hay personas que no cuentan con estas personas, ¿no? También hay personas que pasan desapercibidas o al contrario, hay personas que su mismo entorno familiar es muy agresivo, es muy violento, es muy humillante y que pues este entorno en realidad es el que está provocando que la persona se sienta así de desesperada, se sienta con estas ganas de provocarse, de lastimarse, de llegar al suicidio, ¿no? Entonces, en general yo diría, no solo familiares, no solo amigos, sino inclusive si vas en el autobús y vas caminando en un parque, o sea, y ves a alguien, a lo mejor pues te puedes prestar a escuchar, ¿no? Creo que ese es el punto de partida para todos. Si queremos ayudar a alguien, sea la situación que sea, hay que prestarse a escuchar primero. No hay que adelantarse, no hay que juzgar, tampoco hay que regañar, no hay que agredir, no nada de esto, ¿no? Luego hay personas que expresan cómo se sienten y nunca falta alguien que los regaña diciendo, no, es que échale ganas, tienes esto por delante, no sé, estás joven, estás en la mejor etapa de tu vida y cómo puede ser, o sea, lo menos que necesitan estas personas y cualquiera, yo diría que
que cualquier persona lo menos que necesitamos es que alguien nos regañe, no nada más por sentirnos como nos sentimos. Y una vez escuchando, creo que uno puede ir pues discerniendo qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Creo que también es importante que reconozcamos que a veces por más ganas que tengamos de ayudar a alguien, pues a veces se nos va de las manos, ¿no? Es algo que o no sabemos, no entra en nuestro campo de experiencia, no estamos preparados para eso. También es válido decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, te escucho, tengo ganas de ayudarte, no sé cómo. Busca a alguien, ¿no? Busquemos a alguien juntos que te pueda ayudar, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Siempre se pueden encontrar personas para. Entonces, yo te diría que eso es lo primero que hay que hacer, escuchar. Escuchar sin juicios, sin moralidades, sin regaños, prestarse a. Y si uno no puede hacerlo, pues también decir, ¿sabes qué? No te puedo escuchar, no me siento con la capacidad, busquemos a alguien que sí, ¿no? Hay muchas formas de suicidio, ¿no? Hay suicidios muy frontales, por así decirlo, ¿no? Hay gente que, pues, que se lastima, o sea, se corta las venas, se dispara, se cuelga, cosas muy violentas y termina su vida de golpe, ¿no? Pero también hay formas de suicidio muy largas, como el dejar de comer, como el uso de sustancias, relaciones destructivas, por así decirlo, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerse daño a uno mismo, a una misma. Hay muchas formas de morirse, hay muchas formas de matarse. Entonces, pues quienes estén en situaciones así y que nos estén escuchando, que no duden en buscar ayuda, que muchas veces se busca ayuda y a lo mejor el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, la familia no fue el más adecuado para, pero no dejen de buscarlo. Siempre habemos a alguien que contamos con las herramientas, la teoría, la disposición, las ganas y el deseo de ayudar y que podemos hacerlo, ¿no? Y que, o sea, muchas veces cuando uno está ahí es porque ya está desesperado, porque ya no le encuentra o sentido a la vida o porque no le encuentra problema en la solución, pero que esperen un poco, que no se dejen llevar y que se acerquen, que busquen ayuda. Entonces, eso es lo último que quería decir. La capacidad de comunicación, o más bien la capacidad de escuchar, más ser empáticos y estar receptivos a en cualquier momento, es como podemos hacer esa diferencia, ¿no? Mi estimado Diego, ¿dónde te podemos contactar? Para toda la gente que nos está escuchando y también que nos está viendo, ¿por dónde te podemos escribir o dónde te podemos contactar? Me pueden buscar en Facebook. Tengo mi página de Facebook como terapeuta familiar, Diego Enrique Zunzunegui Rivera. Ya sé que está largo el nombre, pero pues es directo, ¿no? Cualquier cosa me pueden buscar ahí. Tengo un canal de YouTube también donde estoy empezando a hablar, no tengo muchos videos, pero estoy empezando a hablar de varios temas de psicología y psicoterapia. Mi canal se llama Psicoactivo y por WhatsApp el número es 2222 15 10 49. Ahí cualquier cosa me pueden contactar. Mi estimado Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por vernos y escucharnos en un nuevo episodio. No olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify, compartir, comentar y también darle like. Esto es Seres. Una vida con dolor no es una vida con calidad. Olvídate del dolor causado por la artritis y el reumatismo. Además del dolor de cuello y espalda, incluso puedes despedirte de los dolores de migraña y de nervio ciático, usando Army Health con ingredientes 100% naturales, como el extracto de curcumin, que desinflama y elimina el dolor. Además, su fórmula de alto poder es de fácil aplicación. Dile adiós al sufrimiento y dale la bienvenida a Army Health con extracto de curcumin. Dale play a todos los programas en Spotify y YouTube para disfrutar de más consejos para tu bienestar. Gracias por ser parte de Seres, el podcast. Army Health, tu mejor aliado en la guerra contra el dolor, presentó.